En la secció de ciència, una teràpia pionera que combat amb èxit el càncer de mieloma múltiple. L'equip d'investigació... Donem suport a la investigació en biomedicina i salut perquè notícies com aquesta continuïn apareixent als informatius, donant esperança a milions de persones. Només és progrés si progressem tots. Fundació La Caixa. Hola, buenos días, Domingo. Como todos los domingos, aquí estamos con nuestros libros y con nuestros escritores. Y hoy traemos un personaje que ha hecho un libro molt acurat, que en diem en català, muy curioso, muy específico sobre la figura del rey actual, de Felipe VI, que a mí me ha gustado mucho, y eso que yo soy, me tildo de republicano, pero ha hecho un libro que merece la pena, pues, que lo conozcáis todos, y creo que tiene que estar en las bibliotecas. Bueno, y como cada semana, pues, haremos nuestras preguntas de rigor. ¿Qué tal, José? ¿Cómo estás? Muy buenos días, estupendamente, muchas gracias. Venga, cada persona llega a lo que es gracias a sus merecimientos, esfuerzo y trabajo. Sí, claro. Vamos, casi todos, sí, casi todos. No todos, pero casi todos. ¿Las monarquías son desgraciadas por constitución? Unas sí y otras no, pero si uno mira la historia, al final no les ha ido tan mal. ¿El rey en el Colegio Rosales fue feliz? Fue muy feliz. Él lo recuerda como la mejor época de su vida, pero se entiende, era un chavalín que estaba rodeado de amigos, que en un ambiente pues acogedor, sin preocupaciones, así que lo pasó estupendamente. El colegio tenía que dar garantías de una educación católica. Hace un poco raro teniendo la madre ortodoxa, ¿no? Bueno, la madre ortodoxa, hay que recordar que antes de casarse se ingresó en la Iglesia Católica. Ah, Por tanto, ¿sí? no hay ningún... Sí, claro. O sea, hizo una especie de ceremonia de ingreso en la Iglesia Católica, por supuesto. ¿El alumno Felipe es más de letras que de ciencias? Pues al principio parecía de letras, pero luego empezó a gustarle materias un poco científicas, como la astronomía, por ejemplo, donde él siempre ha dicho que era una de las betas que él hubiera preferido, si hubiera sido un ciudadano civil, cultivar. Actor de teatro, esto es lo que servía para quitarse la timidez, ¿no? Pues se ve que era muy tímido Bueno, este crío. era una actividad habitual en el colegio. O sea, en el colegio organizaban representaciones, todo el mundo, todos los chavales actuaban. Es más, era común que asistieran a las representaciones sus padres. O sea que es una actividad, pero que después ha cultivado también cuando estuvo en Canadá, etcétera. O sea que le gustó el teatro. Julio Antón pasó muy desapercibido, le hizo de segundo padre. ¿Quién es Julio Antón? Que lo sepamos todos. Era un personaje pedagogo y atleta, porque le gustaba el judo, etcétera, ¿no? Que había dado clases en Madrid en una escuela de golfillos, o sea, de personas, de chavales desarraigados, pero que había escrito algún libro sobre pedagogía. Era un hombre joven en aquel momento, atleta, y que conocía a los chavales, y por tanto hacía falta que Felipe tuviera un refuerzo escolar, alguien que le ayudara a hacer deberes. Y entonces este personaje, que es un desconocido, estuvo con él varios años como especie de segundo padre. Sin embargo, Antón era instructor de la OGE, que esto no le daba en nada. Y por cierto... No, bueno, en fin, no sé yo si algunos oyentes recordarán, la OGE en aquel momento era una cosa bastante devaluada, bastante diluida, y sobre todo en aquel momento ser de la OGE no aportaba realmente ningún tipo de tacha, ¿no? Eran otros tiempos, ¿eh? Ya, sin embargo, estuvo 2 años trabajando sin cobrar, ¿no? Sí, bueno, porque él fue llamado a la zarzuela por el rey y la reina, entonces príncipes, para encargarle que se ocupara de ayudar a su hijo en los estudios. Pero nadie le contrató, nadie le hizo un contrato. Ya. Por tanto, estuvo sin cobrar, hasta que el jefe de la casa, el marqués de Monteja, se enteró y le hizo un contrato. Don Felipe empezó a trabajar en los estudios. Era aplicado, sí. Sí, era bastante currante. O sea que, por lo que cuentan los profesores, entregaba los trabajos a tiempo, los documentaba. Era una persona que
se esmeraba en el trabajo como alumno, sí, era una persona aplicada. Y bueno, y aquí dices una cosa que yo a veces pienso que te puedes haber equivocado, porque dices, llegó a tener 93 profesores y educadores. Esto es una barbaridad, pero que tendría uno para cada hora. Bueno, lo que pasa es que en un colegio, tú pasas en un colegio 10 cursos, por ejemplo, 10 años. Y cada colegio, cada año tiene 9 profesores, pues salen 90. Ya. Monarquía católica, no se tuvo en cuenta el divorcio de Leticia, ¿no? Se tuvo en cuenta, sí, se tuvo en cuenta, sí. Porque Leticia, por así decirlo, recibió una preparación, la preparación que reciben, por cierto, las parejas católicas para el matrimonio, se la dio un obispo, y por tanto, Monseñor Estepa. O sea que Leticia, por así decirlo, en fin, volvió a aprender lo que ya aprendió ya en el colegio. Ya hay que recordar que en su colegio ella estaba bautizada, hizo la comunión, y por tanto se había olvidado un poco en la universidad y recuperó conocimientos antes de la boda. Federico Suárez, labor pastoral y entre universitarios, pero entró en la zarzuela, ya no salió hasta que se jubiló. Y curiosamente era del Opus Dei este señor. Sí, era, y además era carlista, lo cual es una cosa llamativa, porque la rama borbónica es la rama que acabó con el carlismo. Pero era un hombre tradicionalista, por así decirlo, catedrático, por cierto, autor de libros de enorme éxito y muy experimentado en el trabajo con la gente joven. Y por tanto se convirtió en una especie como de asesor espiritual hasta que se murió. Oportunista, la intervención de la jerarquía en la figura de Rocco Varela, ¿no? También. Bueno, vamos a ver, yo lo recuerdo en aquel momento, se reconstruyó una catedral en Madrid, la Almudena, que estaba en ruinas, estaba en medio, con la ayuda del gobierno que presidía Felipe González. Hay que recordarlo porque recibió muchos apoyos para reconstruirla. Y entonces yo recuerdo perfectamente que en la Almudena no se casaba nadie. Y entonces nos enteramos de que Rocco había reservado ese momento, ese privilegio para la boda del príncipe, y por tanto tuvo un protagonismo especial porque le había reservado a la iglesia para esa boda. Leticia era más fría en lo religioso y sin embargo siempre evitaba a los primos. A ver, explícanos esto. Era más fría, pero es que hay que recordar que durante muchos años muchos muchachos y muchachas españoles con educación católica, cuando iban a la universidad, por así decirlo, lo olvidaban. Y era una especie de proceso de alejamiento. Y era más fría por eso, porque ya había olvidado que, como digo, en el colegio de Oviedo ella recibió educación católica. ¿A quién más se asemeja Felipe? ¿Es a su madre o tira más a su padre? Pues fíjate que los expertos han hecho incluso un cálculo matemático para decir que es más 60% Grecia y 40% Borbón. Y eso es verdad. O sea que la reina Doña Sofía es un personaje más reposado, que va más despacio, que piensa las cosas, y no es el tipo de persona que es don Juan Carlos, que es un hombre expansivo, jocoso. Entonces, el príncipe entonces y el hoy rey ha heredado bastante del carácter de su madre. Federica, la abuela, era la que llevaba los pantalones en palacio. Hay que entender que a ella le quedó algo de esto, ¿no? Federica era una mujer mandona, muy mandona, y que en fin, cogía el mando enseguida. Ya se casó con un rey, el rey Pablo de Grecia, que era un personaje pues tranquilo, también muy reposado, que dicen que se parece mucho a Doña Sofía como carácter. Y este era un terremoto. Y por tanto, donde estaba, organizaba las cosas. Y ella se conquistó, por ejemplo, a los nietos, organizaba todo tipo de juegos, era una locomotora. Sin embargo, la monarquía, podemos decir que es la monarquía del movimiento para cambiar a Juan Carlos por Alfonso. Esto lo intentó varias veces Franco, estuvo a punto de hacerlo. Por lo tanto... No exactamente Franco, fíjate, sino que eso lo intentó, lo que entonces se llamaba el equipo o el grupo del Pardo, que eran una serie de personas en torno a doña Carmen Polo de Franco, señora del jefe del Estado, que montó una camarilla de personas, más bien del movimiento, más bien de la falange, a los que no les gustaba demasiado los Borbones, y en cambio sí les gustaba
Luis Alfonso de Borbón, el primo, ¿no? Y entonces intentaron, y además Luis Alfonso jugó esa baza, intentaron cambiar la voluntad de Franco, añadiendo a esto que se casó con la nieta de Franco, y por tanto parecía que era... Pero lo que yo tengo entendido es que Franco nunca se planteó, una vez que había hecho la decisión, nunca cambiarlo. ¿Por qué? Porque hay que decir que Franco era un monárquico estricto. Hay que recordar que él decide que España fuera una monarquía. Cuando él ganó la guerra y se puso al frente del Estado, hizo una ley por la cual se dijo España es una monarquía, lo dijo él, por su cuenta. López Madrid tuvo un claro protagonismo en las novias de Felipe, ¿no? Sí, aunque él propiamente no era amigo de verdad, porque él no estudió en el Rosales, sino que procede de amistades de la infanta Elena. Y, hombre, él en fin, manejó algunas amistades, por ejemplo, alojándolas en su propia casa para que tuvieran privacidad, y por tanto sí tuvo ese protagonismo. Felipe se sentía libre para elegir amistades, pero bueno, oye, solo faltaría que este buen hombre no pudiera elegir sus amistades. Él dice una cosa que creo que tiene razón. Dice, los amigos no se eligen, se encuentran. ¿Qué quiere decir? Que uno no va por la vida buscando amigos y con un guión diciendo cómo tienen que ser, sino que se los encuentra, y se los encontró en el colegio, en la universidad autónoma, en el ejército, en todas partes y en Canadá. Y de todos ellos, de todos esos ambientes, guarda amigos hoy por hoy. A bordo generalmente se hacen amistades. Lo digo porque yo, entre otras cosas, también soy marino, ¿eh? Es fácil que lleven años juntos las tripulaciones, ¿eh? Sí, bueno, de los amigos más íntimos que tiene el rey están los que compitieron con él en la Olimpiada de Barcelona. Claro, tuvieron un par de años entrenando y compitiendo, lógicamente, y claro, a bordo, evidentemente, las amistades son muy fuertes. Yo he oído contar, por ejemplo, que el comportamiento era el normal de un marino, es decir, con tacos y con todo lo normal, quiero decir. ¿Urdangarín y Felipe han cortado del todo o no? Absolutamente. O sea, el rey tiene un enfado con su cuñado espectacular y le echa la culpa de muchas cosas. Y alguna vez, cuando le han comentado algo de eso, que lo pague. O sea, cree que el comportamiento era absolutamente impresentable y por tanto cortaron. Pero hay que decir una cosa, le costó mucho. ¿Por qué? Porque Urdangarín es muy parecido de edad y de aficiones, deportista, a Felipe, y fue un cómplice en el noviazgo con Leticia. O sea que la pareja Cristina Urdangarín ayudaron a los primeros pasos de la pareja, y por tanto tenían una especie como de deuda, y cuando se encontró con lo que él creyó que era una traición, lo cortó radicalmente. O sea, eran un poco celestinos, ¿no? Por decirlo de alguna manera. No, eran compañeros, amigos, hermanos, etcétera, ¿no? Que también sabían, por cierto, lo que había pasado el príncipe Felipe con las anteriores novias, y entonces creyeron que había que ayudarle. Cortesanos que sacaban tajada de su condición de favoritos del entonces príncipe. Esto es triste. Sí, o sea, gente que va presumiendo por la vida, por los entornos sociales, de que yo soy amigo del príncipe, que yo veo al príncipe, y eso pues les daba como especie como de preponderancia. No tanto, yo creo, porque entonces era gente muy joven, era gente de veintitantos años, y no tanto, creo yo, aspectos económicos, pero sí en cuanto a presumir, fardar, etcétera. Aristocracia del dinero presente. Claro. Bueno, hay que recordar que el Colegio Rosales es un colegio de clase media alta, de personas, de alumnos, hijos de ejecutivos, altos ejecutivos. No tanto nobleza, pero sí gente con dinero y presidentes de compañías. Y por tanto, pues evidentemente al dinero intentaban añadir la aristocracia que no tenían. Ya. Leticia no sintoniza con los pijos, ¿tú crees? No. Eso desde el principio se entiende. O sea, ¿cuál es la historia personal de Leticia? Pues es una chica de Oviedo, de familia normal, que no tiene especialmente relaciones ni con el dinero, ni con los aristócratas, que ha estudiado en un centro público en Madrid, en la Universidad Complutense, y que no le cae bien el pijerío, como es lógico, y de hecho desde el principio lo mostró, y de hecho
su novio y luego marido, se alejó mucho de unos cuantos de esos. Leticia se lo toma todo muy mal, ¿no? No exactamente, es una perfeccionista. Yo he hablado para el libro pues con gente que ha estado con ella, por ejemplo, trabajando, ¿verdad?, en la televisión. Era de las primeras que llegaban a la televisión. Pedía, por favor, que le maquillaran lentamente y al acabar siempre preguntaba qué tal lo he hecho. Es una perfeccionista y las perfeccionistas son un poco peligrosas. Ya. Suárez se pronunció contra cualquier magnificación el día de la coronación. ¿Por qué lo hizo esto Suárez? Si le importaba un rábano. ¿Contra qué? ¿Contra qué? Perdona. Contra cualquier magnificación el día de la coronación. El día que lo coronaron, Sí, parece que Suárez le daba lo mismo. Sí. Bueno, vamos a ver. Suárez es otro personaje muy interesante, porque hay que recordar también su historia. Y la gente es fruto de su trayectoria. Él es un hombre de un pueblo de Ávila, de una familia pues no muy potente, que estudió como pudo, hizo la carrera como pudo. Entonces, él decía de sí mismo que era un chusquero, un término que era antes en el ejército Sí, ya lo conozco. de carrera, ¿no? Tengo Era 71 años. Claro, entonces era un chusquero, y entonces lo mismo que con los generales, o sea que Suárez era un personaje como del pueblo. Y entonces, claro, no le iban, pues eso, a las grandes celebraciones, ¿no? La mayor humillación, ¿cuál fue? Pues yo creo que le ha pasado mal en muchos momentos, ¿no? Pero yo creo que a él lo que más le ha dolido, insisto, es un poco la traición de su cuñado. Yo creo que eso él no lo perdona, eso no le perdonará nunca, porque cree que no tenía derecho a hacer algo así. Me parece que tiene razón. No, yo estoy con él, ¿ves? Yo que no soy monárquico estoy con él en esto. Don Juan no pagaba nunca en el restaurante Jockey. Oye, ¿tú qué hacía este tío para no pagar? Vamos a ver, Don Juan vivió gratis media vida. O sea, Don Juan vivió en Estoril de lo que le pagaban los nobles. Sí, aquí en Barcelona había gente que también mandaba dinero. Entonces hay mucha gente que por el prurito de estar acompañado de alguien importante le paga, ¿no? Sí que pagar una comida tampoco se va a arruinar nadie, digo yo, ¿verdad? Pero es verdad que Don Juan no pagaba, es verdad. Pero estaba acostumbrado, ¿eh? O sea, ellos lo pasaron mal económicamente, la familia Borbón lo pasaron mal económicamente. Tuvieron estrecheces, vivieron en pisos, no en palacios, en el exilio, quiero decir, en Roma. Entonces, los nobles de España le enviaban dinero y le financiaban. Sí, no, esto ya lo sabía. Ya. Heredero de Franco, tanto Juan Carlos como Felipe han sido toda la vida, ¿no? Sí. Y fíjate una cosa destacada. Don Juan Carlos nunca ha hablado mal de Franco. O sea, en ese sentido hace honor al agradecimiento. Franco podía no haber puesto una monarquía en España, pues haber hecho lo que le daba la gana. Eso no aquí, ahora no nos damos cuenta, pero entonces tenía todo el poder, haber hecho lo que le hubiera dado la gana, haber puesto presidente a Carrero Blanco, lo que quiso. Entonces, nombró una monarquía, pero hizo una cosa importante, que es buscó la monarquía legítima. O sea, no se fue a los carlistas ni a Luis Alfonso, sino que a la línea legitimista. Por tanto, claro, don Juan Carlos, que se vio hecho rey por la voluntad de Franco, estuvo agradecido siempre. Es más, yo en algún lado cuento que en alguna ocasión, cuando era ministro de Defensa José Bono, don Juan Carlos se quejó un poco de que le preocupaba, ¿verdad?, cómo podían tratar a Franco mal, ¿no? El único que me dice la verdad es Franco. Sí. Eso lo dijo don Juan Carlos más de una vez, porque hay que recordar aquellos tiempos, ¿eh? No, ya lo recuerdo. Con todo el régimen conspirando, o sea, con la gente diciendo que... Hay que recordar que no queremos reyes bobos, se decía cuando Juan Carlos era príncipe, y lo llevaban por España, los falangistas le insultaban y le tiraban tomates. Eso hay que recordar aquellos tiempos. En cambio, Franco, yo creo que le fue no, Franco no hablaba nada, pero cuando hablaba decía la verdad. Le dijo siempre la verdad. Una vez le dijo: Alteza, no se preocupe, usted será rey. Se pedían derechos ya para Felipe antes de haber nacido, ¿no? Sí, vamos a ver. Es que, claro, no era tan seguro que eso que había empezado por voluntad de Franco continuara. Entonces hubo cierta prisa en asegurarse
que los derechos de su hijo, Felipe, se reconocían. Por ejemplo, una especie como de maniobra, y es que siendo un chavalín lo enviaron corriendo a Asturias para que fuera allí ante la gente covadonga y, por así decirlo, proclamarlo, sin que fuera un acto oficial, príncipe de Asturias, que es el título que tienen los herederos. O sea que estuvieron intentando asegurarse de que ese proceso llegaba bien, porque había riesgos. Antonio Carro, oye, mira que era feo, ¿eh? Antonio Carro, ¿de dónde salió tú? Es que no lo he entendido nunca. Fue una figura vista y no vista, pero supongo que lo retiraron porque era más feo que un pecado, ¿no? Pero por lo visto era eficaz, por lo visto. Era un personaje preparado, listo y eficaz, pero lógicamente feo como él solo. Pero, a ver, ¿de dónde salió este pájaro, este señor? Bueno, son gente, en aquel momento, en el mundo del movimiento, buscaban técnicos. Ya. Técnicos en los cuerpos especiales, ¿no? Y entonces, gente que había estudiado, gente de cuerpos de Hacienda o de economistas, y los sacaban de ahí. Porque este señor me parece que era abogado del Estado, ¿no? Sí, o sea, en aquel momento mucho profesional brillante, en el sentido de oposiciones, eran nombrados para cargos. Y por cierto, no es mala idea. No podía querer a Juan Carlos como hijo porque está documentado que le hacía pasar necesidad. O sea que hijo no podía ser, ¿no? Sí, claro. O sea, no lo podía querer como un hijo porque es verdad. Él decía que le contaban hasta las Coca-Colas. Esto lo he leído yo, ¿eh? Bueno, y él tenía espías en la zarzuela, es decir, los funcionarios y los que le asistían luego iban llamando por teléfono al Pardo para contar cosas. O sea, Juan Carlos y Sofía se sintieron espiados desde el primer día cuando fueron a vivir al Pardo, a Moncloa. Como un jarrón chino no sabían dónde meter a Juan Carlos, ¿no? Esto fue después, ¿no? Esto es a Don Juan. A Don Juan. Bueno, a Don Juan. A Don Juan, no a Carlos, a Don Juan. Vamos a ver. Es que Don Juan era muy incómodo para todos, pero sobre todo para Don Juan Carlos, para su hijo. ¿Por qué? Porque se visualizaba que se lo habían saltado. Es decir, que la legalidad o la legitimidad monárquica la habían vulnerado. Se habían saltado al legítimo heredero de Alfonso XIII. Y por tanto, enseñarlo mucho no les gustaba, como era lógico. Ya. Oye, un poco cara la factura de la clínica de Navarra. Ya sé que son unos ladrones, pero cobrar en aquella época 15.496, 492 pesetas, tú, ¿por qué le dirían a este buen hombre, tú? Bueno, pero fíjate, yo creo que estuvo allí casi 2 meses, que le reservaron una planta para él. Ah, una planta, jolín. Sí, para él, hijo, y para la escolta. Yeah. Y cada vez que iban allí los reyes, la reina, sus hijos y tal, a verle, les atendían, les daban de comer, ¿verdad? Les montaron la cena de Navidad, el Año Viejo, o sea que dentro de lo que cabe no era un señor que estaba en una habitación él solo. Ah, o sea, ahora veo que porque es más caro. Claro, si tenía lujos añadidos había que pagarlos, hay que entenderlo así. Y de hecho, los médicos comieron en la cafetería en lugar de comer porque estaba todo una planta tomada lógicamente por don Juan y su hijo don Juan Carlos y doña María y doña María y todo el mundo. Vigencia de la pragmática de Carlos III. ¿Por qué haces referencia a esto? Pues porque en aquel momento, vamos a ver, los monárquicos legitimistas y poco cabezones, pues intentan mantener un principio que es que la sucesión al trono en España va en primer lugar para el varón. O sea, la pragmática de Carlos III la dictó para evitar que su hermano, que estaba casado con una señora no de sangre real, fuera rey, ¿eh? O sea, ojo con las intenciones, ¿no? Entonces, la pragmática dice que el rey de España debe estar casado con alguien de familia real. Ya. Y de hecho, don Juan Carlos se casa con doña Sofía cumpliendo ese requisito. Ya. Entonces, cuando el príncipe Felipe empieza a buscar novias y no le gustaban demasiado las princesas, alguna gente decía, pero hombre, un momento, es obligado que se case con alguien de familia real. Es más, lo cuento y se ha contado,
que don Juan de Borbón, prácticamente en el lecho de muerte, exigió a su nieto que se casara con alguien de sangre real, cosa que no ha cumplido. Ya. Se busca preceptor. ¿Tanto costaba encontrar un preceptor para el rey? No, sobre todo acertar con la persona, porque, claro, siempre hay un riesgo en los entornos de familias reales, que es que la gente que está alrededor empiece a creérselo, y empiece a servirse de esa posición. Entonces busca gente discreta, que no quiera protagonismo, que vaya a servir y a ocultarse. Hay un dato importantísimo. El actual jefe de la casa del rey Felipe VI, Jaime Alfonsín, es un gran desconocido. Lleva 20 años a su lado, pero no tiene ningún protagonismo. Es una persona que no sale en las revistas y que no habla. Es un preceptor, alguien que está dispuesto, porque lo quiere, ¿verdad?, a un poco a esconderse y a servir. Phillips Academy, ¿demasiado liberal? ¿Tú crees? Bueno, demasiado liberal. Claro, también el concepto de liberal cambia con los años, ¿eh? Yeah. O sea, ¿qué es ser liberal ahora y qué es ser liberal antes? Antes de ser liberal, como cualquier cosa, ahora ya ser liberal, es muy difícil ser liberal ahora, porque es que ese concepto depende del momento en que se utiliza. El príncipe es licenciado en Derecho, hizo la carrera, los 5 cursos. Absolutamente entera, curso a curso, asignatura a asignatura, y se examinó de todas ellas, y tuvo un examen final, todo. Sí, es licenciado legalmente, así como su padre. No, su padre sí. Alguna vez, su padre lo echó de menos, diciendo, bueno, yo estaba ahí, le dan clases preceptores, pero no fue un... Entonces, este sí, hizo una carrera legalmente. Sí, pero me he dado cuenta de una cosa. Yo soy abogado, ya también llevo muchos años de ejercicio. Y generalmente los abogados, cuando uno es abogado, lo ves enseguida. Y sin embargo, en el rey, en el príncipe, nunca lo he notado. Es curioso. Puede ser, pero a lo mejor desconocemos cosas. Por ejemplo, yo sé que él se conoce a la perfección la legislación fundamental española y concretamente la Constitución. Yeah. Y que él, lo ha dicho muchas veces, cuando he tenido un problema que tengo que tomar una decisión, dice, me agarro a la Constitución. Y él frecuentemente llama a la zarzuela a especialistas en derecho para que le expliquen qué hay que hacer. Hay un episodio que cuento en el libro y es que en un momento concreto Mariano Rajoy, presidente del gobierno, intentó que el rey en las consultas para nombrar candidato a la investidura no nombrara a nadie y se repitieron las elecciones. Y el rey, con esa mentalidad jurídica, preguntó a los expertos y dijo, no, usted tiene obligación de nombrar un candidato. No puede saltarse la ley. Yo creo que ese tema, él, aunque no lo manifieste, lo tiene en la cabeza. La familia Kennedy aguanta Georgetown, no sé si lo sabías, porque si no, no he podido ir. La tristeza de perder a José Antonio Alsina. ¿Por qué? Sí. Vamos a ver. Yo cuento en el libro, incluso en la introducción me parece, que en las casas reales, y en España en concreto ha pasado, que algunas de las personas que más han servido han acabado mal. Yeah. Han salido mal. Se debe a que, lo digo también, a veces las monarquías, cuando ya a alguien no les es útil, lo apartan, ¿no? Entonces, Alsina, que es un tipo al que yo he conocido y he hablado muchas veces con él, y que falleció, se dejó media vida también como preceptor, como ayudante de Felipe, y le quería enormemente. Y de pronto se encontró con que lo marginaban y se marchó muy dolorido me nombraron general, pero él no quería eso, ¿no? Le nombraron segundo jefe del cuarto militar de la zarzuela, pero entonces acabó mal, acabó entristecido, se marchó a su Cádiz y murió allí un poco triste. Las monarquías necesitan uniformes, ¿tú crees? Bueno, fíjate en la proclamación del rey de Inglaterra, Carlos III, que no es militar de profesión y estaba vestido de uniforme. Sí, va de uniforme. Su hijo vestido de uniforme. O sea que primero, los uniformes militares visten mucho, o sea, son muy brillantes. Y que, bueno, de alguna manera los reyes también tienen ese pasado de jefes militares. Los reyes han llegado en el pasado, al trono porque eran líderes y directores y guerreros. Entonces, las monarquías les gusta. Fíjate,
vamos a ver, todos los reyes que yo recuerdo se visten de uniforme, todos, Balbino, Jacob, todos se visten de uniforme. O sea que las monarquías pues tienen esa afición. ¿Por qué? Porque el origen es un origen guerrero. Felipe González tenía miedo a que recibiese una formación demasiado militar. Afirmativo. Vamos a ver. Don Juan Carlos estudió en las academias militares y cuando se plantea la formación de su hijo Felipe, él tiene en cuenta dos cosas: la tradición militar que hay en la casa. Don Juan de Borbón, su abuelo, era también militar marino. Entonces, y segundo, que la Constitución otorga al jefe del Estado, al rey, el mando supremo de las Fuerzas Armadas. Y otro dato más importante todavía: en aquellos años todavía los militares eran muy importantes y muy poderosos. Nos olvidamos, ¿verdad? Han pasado muchas cosas. Ahora no es así. Pero entonces sí lo eran. Eran un poder fortísimo en España. Entonces parecía inteligente, ¿verdad? Acercarlos y que le conozcan, que sea uno de ellos, porque así por lo menos, como se demostró en el TCC, por cierto, le pueden salvar de ocasiones. Entonces, sí, pero es verdad también que al gobierno socialista lo de los 3 años le pareció excesivo, y por lo mismo, porque en la izquierda había más temor a los militares, y se resistieron, pero al final hicieron los 3 años. Consideración de hijo de militar, ya tenía puntos él, ¿no? Sí, claro. Sí. Bueno, y además, ojo, él no fue a la academia sin saber nada. Su padre le enseñó muchas cosas, le dio consejos. Yo a veces lo cuento a veces también, ¿no? Es una broma, pero un consejo que le dio, por ejemplo, es: cuando vayas en el Sebastián Elcano, hazte amigo del cocinero, sí, que te dará buenos bocadillos. Si no pasarás hambre a bordo. Claro. El príncipe Felipe, aprendiz de España. ¿Qué quieres decir con esto? Mira, es que un momento, cuando él ya acaba, por así decir, la formación académica, intelectual, etcétera, se dedica a recorrer España. Se la ha recorrido palmo a palmo, aunque a veces no lo sabemos porque no tiene los datos de a dónde ha ido. Ha ido a todas partes, pero con un añadido. Cuando va a un sitio, se estudia el sitio, se estudia las características de esa localidad o de esa región, qué problemas tiene, qué gente es importante, y pregunta: ¿y quiénes son? ¿Y con quién voy a verme? Entonces se empapa de lo que va a encontrarse para luego, lógicamente, cuando tenga que preguntar, no pregunte tonterías. Sobresaliente en 5 asignaturas, o sea, no era tonto este chaval. No, tonto no era, pero tampoco era para tanto, porque como cuento en el libro, él cuando vio dijo: hombre, no es para tanto, ¿no? O sea que yo creo que en el primer año, que no fue el primer año, un poco los profesores se pasaron un poco, me parece a mí. Pero lo cuentan sus compañeros de pupitre de la Universidad Autónoma de Madrid. Estudiaban juntos, y se preparaban las cosas, y hacía examen, y pasaba noches en blanco, por cierto, estudiando. O sea que no es tonto, pero 5 sobresalientes a él le parecieron también mucho. Martín Retortillo no perdonaba nada. Este era catedrático de Derecho Administrativo y era un... Bueno, me caigo la palabra. Sí. Yo no lo tuve, porque estaba en Zaragoza este tío. ¿Y qué pinta aquí Martín Retortillo? Bueno, es que, vamos a ver, al cabo del tiempo fueron pasando por la zarzuela todos los personajes intelectuales importantes del país. Ya. Cosa que fue muy hábil, ¿no? E incluso cuando Felipe estaba en la Universidad Autónoma, le montaban unos almuerzos en la universidad con catedráticos, escritores, profesores, académicos, y él conoció sindicalistas, políticos, y él conoció en esas comidas a todo el mundo. Fíjate, no se cuenta mucho esto, pero el actual rey, antes de llegar a rey, había hablado con toda España prácticamente, cosa que por su parte pues me parece adecuado, ¿no? No, muy bien, las cosas como son. Oye, Eva Sanum, chica dura, hecha a sí misma, al príncipe le puede gustar. Hombre, le gustó muchísimo. Chica dura. Le gustó muchísimo. Estuvieron casi 4 años de noviazgo, y él creía, por lo que me han contado, creía que podía ser una buena reina de España. O sea, vamos a ver, Felipe nunca olvidó en estos noviazgos que él era un personaje llamado a reinar, y que la persona que le acompañara tenía que tener condiciones para ser
reina de España, porque si no era un jaleo, ¿no? Y él creyó firmemente que sí, que tenía condiciones, pero pasó que empezó una campaña, la verdad es una campaña mediática contra ella, en algunos casos, como cuento en el libro, movida por la zarzuela, por don Juan Carlos, una campaña para decir que no tenía cualidades para ser reina. Y cuando Felipe se dio cuenta de que había una opinión mayoritaria en el país, yo recuerdo en aquellos años que la gente hablaba de Eva Shannon en el autobús y en los bares, me acuerdo perfectamente. Entonces hubo una especie como de referéndum nacional y suspendió. Y entonces Felipe se dio cuenta de que él no podía casarse en contra de la voluntad de los españoles. Ahí también se pasó un poco aquí, un poco. Fortísimo, fortísimo. No solo el príncipe se case, sino que es España quien gana una reina. Toma castañas, tú. Pues sí, eso es lo que pasa, o sea y es la verdad, o sea que es España la que recibe una reina. El rey despojado, palabras de la reina para definir a su marido la pérdida de atribuciones. Vaya a decirle, Sí, despojado, pobre tío. Bueno, es importante porque eso demuestra un plan por parte de don Juan Carlos. O sea, él llega al poder con la muerte de Franco, con todos los poderes de Franco. Y Franco podía hacer todo. Nombrar gobierno, presidente del gobierno, cesar, todo, podía hacer todo. De hecho, nombró a Arias Navarro presidente y luego nombró a Adolfo Suárez. Y sin embargo decidió, inteligentemente, prescindir de todo eso y despojarse de poderes para garantizar que esa monarquía tenía algún futuro, claro, porque una monarquía con los poderes de Franco era inviable. Pero él voluntariamente, o sea, en ese momento él tenía todos los poderes y el ejército con él también, dijo, yo tengo que renunciar, y renunció a casi todo. Síndrome del príncipe Carlos, ¿en qué? Bueno, vamos a ver, es que ahora ya es rey, por tanto nos olvidamos, ¿no? El príncipe Carlos era un príncipe desocupado, sin nada que hacer, dedicado a cosas superfluas. Entonces, claro, llevaba 30 años de candidato a suceder a su madre, entonces era un personaje con una figura en aquel momento bastante desastrosa. Entonces había el riesgo, el temor, de que el príncipe, al acabar sus estudios y no tener nada que hacer, pareciera que era el príncipe Carlos de Inglaterra, cosa que no era muy deseable. Ya. La elección de Villalonga produjo revuelo. ¿Por qué? Vamos a ver, Vilallonga es un personaje interesante, es un hombre de nobleza, noble, tal, escritor, casi de la oposición política. José Luis, era socialista. Sí, listo, por cierto. Y estaba persiguiendo, escribir una biografía de don Juan Carlos que no existía esa biografía. Y entonces él fue el que, en fin, presentó en Palma de Mallorca a la señora de Mallorca y con eso, por así decirlo, se ganó la amistad o el favor de don Juan Carlos, que le concedió un libro impresionante, un libro buenísimo que se titula El Rey, de Vilallonga, que es lo mejor que se ha escrito sobre don Juan Carlos, fruto de unas conversaciones durante varias horas entre los dos. Pero claro, entonces, ¿qué pasó? Que cuando la gente se enteró de que quien iba a escribir la biografía era Vilallonga, dado su perfil, que por cierto había dicho que el rey Juan Carlos, cuando fue nombrado por Franco, no llegaría a nada, o sea, sí. El hombre que estaba en la oposición, cuando se enteraron los del momento, pues dijeron, pero ¿cómo es posible que este caballero sea el que escribe la biografía? Pero en fin, lo consiguió gracias a una amistad. Fernández Campos se oponía a la influencia del banquero Conde. O sea, el Mario Conde también se paseaba por la zarzuela. En aquel momento Mario Conde también, en fin, hay que recordar, ¿no? Era el personaje más triunfador de España. No, eso seguro. Yo recuerdo que era, o sea, la gente joven quería ser como Mario Conde. Sí. El banquero La Gomina, un tipo guapo, triunfador, millonario. Y entonces este hombre pues empezó a pasearse también por la zarzuela, por cierto, cultivando a don Juan de Borbón también. O sea que Mario Conde se acercó a don Juan de Borbón, que era un hombre que estaba solo y abandonado de todos, y entonces se ganó el favor de la zarzuela y fue el que echó de la zarzuela a Sabino Fernández Campos. Sí. Aquí dices que Sabino se marchó porque no podía aguantar más a la reina.
Y dices... Bueno, eso es lo que es la versión que le dieron a don Juan Carlos para echar a Sabino. Perdón, es la versión que le dieron a la reina, doña Sofía, cuando se enteró de que se marchaba, le dijo Juan Carlos, es que no te aguanta, cosa que era mentira. Ya. Hermandad de alféreces provisionales, ya no debe quedar ninguno, ¿no? No, bueno, yo creo que ya ninguno, ni siquiera creo que ya ni nieto, seguramente. José María Aznar se declaró monárquico de toda la vida. Esto me parece Bueno, hasta cierto punto, porque él, cuando empezó en política, empezó a hablar de hazaña. Y empezó a decir, y a citar hazaña, cosa que en aquel momento sorprendió enormemente, ¿no? Por tanto, ¿qué pasó? Que hubo una pugna en aquel momento entre la Moncloa con Aznar y la Zarzuela, porque Aznar era muy mandón. Por ejemplo, y lo cuento, el rey de España tenía un yate, el Fortuna, que era una castaña, porque era viejo. Sí. Y de hecho se paraba, y yo creo que se paró con el presidente de Estados Unidos en mitad del mar, cosa que, desde el punto de vista de la seguridad, es lo peor que puede pasar, ¿no? Entonces se dijo el rey a Suárez, perdón, Aznar, ¿me puede usted comprar un barco? Y Aznar le dijo que no. Entonces fue cuando don Juan Carlos se saltó la torera y habló con unos empresarios hosteleros mallorquines y le compraron el yate. Pero, como digo, era muy mandón y hubo un pique entre las dos casas. Ya. Pero se dio cuenta también Aznar de que él no podía tampoco mantenerse así, entonces empezó a girar y dijo, no, soy monárquico, ¿no? La derecha no es monárquica por eso, ¿eh? Eso sí que tú lo dices y lo puntualizas. Sí, vamos a ver, es que la derecha, o sea, hay una paradoja que pasa ahora mismo en España rarísima, ¿no? Que es que si siempre la derecha ha sido monárquica, ahora no lo es tanto. ¿Por qué? Porque algunos de la derecha no toleran, no soportan que el rey sonría a un presidente socialista o le dé la mano o tal, cuando eso es la normalidad y eso es lo que debe ser, en mi opinión también, ¿eh? Pero eso no lo entiende. Entonces, ha habido un alejamiento de la derecha hacia el rey. De no ser lo que soy, sería periodista. Confesión de Felipe. Sí, bueno, lo dijo en una emisora de radio, en Onda Cero. Pero es verdad que él, cuando estaba estudiando el máster en Georgetown, se planteó escribir artículos de política internacional, incluso con seudónimo, porque le gusta la comunicación. Él ha consumido de siempre, por ejemplo, mucha radio, medios de comunicación, sabe la importancia de la comunicación, y entonces él era muy aficionado a enterarse de cosas y a escribir. Y lo dijo, que de no ser rey sería periodista. Yo creo que no lo habría sido, porque antes habría sido militar y antes astrónomo, pero en fin. Aquí dices una cosa. El príncipe tenía una asignatura pendiente, estar callado. Me parece que es un hombre que más bien es de pocas palabras. Sí, es que vamos a ver, cuando acabó los estudios en Georgetown, en Washington, hubo una rueda de prensa de periodistas españoles en Washington. Y el rey, que llevaba 2 años, Felipe, que llevaba 2 años fuera de España, se permitió un par de comentarios sobre la situación en España. Y dijo que, hombre, que estábamos en el tiempo de la corrupción socialista, etcétera, etcétera. Entonces dijo que eso de la corrupción en esa reunión con periodistas es una cosa que pasa en el mundo entero. Claro, todos aquellos que en aquel momento estaban azuzando, ¿verdad?, el ataque al socialismo por la corrupción, se subieron a la parra, ¿no? Y dijeron que esté callado, a quién le manda, que estando como está fuera de España, quién le manda opinar sobre lo que pasa en España, etcétera. Por tanto, le dijeron que se calle por haber comentado que la corrupción era un asunto común en los países. Global, vaya. Global, sí. Cosa que es verdad, pero bueno. Crisis en el matrimonio, ¿tú crees? Bueno, será en el de sus padres, pero en el suyo. Sí ha habido algún momento malo. Ah, ¿sí? Momento malo. Sí. Ha habido, primero, un primer momento en el que, vamos a ver, cuando Leticia se anuncia el compromiso matrimonial, le buscan un sitio para vivir y entonces que tenga seguridad, alejado de la... Pero entonces fue a vivir a la Zarzuela. Y estuvo 6 meses allí viviendo. Y entonces ella experimentó lo que es estar en un sitio donde no puedes moverte porque no tienes nada a dónde ir, y que para salir a la calle tienes que pedir permiso a la seguridad de la Zarzuela.
Entonces se encontró prisionera en un sitio donde no tenía ni amigas, ni calle para pasear, ni nada. Entonces, en aquel momento, por ejemplo, en más de una ocasión, llamó a Felipe y dijo, sácame de aquí, que no, y le sacó un par de veces por la noche a un teatro, etcétera, etcétera, porque era un sitio muy cerrado. Entonces, ella en alguna ocasión se ha sentido al comienzo un poquito como medio prisionera, porque no podía hacer lo que le dé la gana. Entonces, empezó a protagonizar algunas salidas sorprendentes a un concierto, se fue a Benidorm, con las amigas, por su cuenta. Entonces, eso fue interpretado como distancias en el matrimonio y como que ella estaba descontenta. Y por tanto, pues sí, ha habido recientemente, por lo visto, ¿verdad? Y yo tengo menos datos, alguna diferencia a propósito de la educación de la princesa Leonor en el ejército. Yo creo que, por lo que tengo entendido, a doña Leticia no le apetecía demasiado ver a su hija 3 años en las academias militares. Ya. Operación Príncipe, ¿qué era esto? ¿O qué fue? Bueno, en varias ocasiones ha habido pequeñas conspiraciones, en varios momentos de la historia reciente de España, cuando algunos pensaron, ya hace años, que don Juan Carlos, en fin, estaba comportándose de manera regular, etcétera, etcétera, pensaron que para salvar a la monarquía había que bajar del trono a don Juan Carlos y subir al príncipe. Entonces hubo algunos momentos en que se produjeron campañitas para ensalzar la figura del príncipe Felipe como alternativa por si la monarquía corría peligro con esos comportamientos de don Juan Carlos. Ya no de ahora, sino ya hace años. El supuesto celestino, Alfredo Urdaci, se me hace raro, aparte de que es amigo mío, y lo digo en serio. Le llamaré para que me explique esto del supuesto celestino. Sí, porque se publicó que él había intervenido en la relación con Leticia, pero no es verdad. O sea, no es verdad, eso fue una cena. Una cena en casa de él. Casual, sí. Casual, en la que él no estaba, por cierto, y ahí se conocieron, etcétera, etcétera. No, o sea, por tanto, no es el culpable, entre comillas, de que se encontraran. Jaime Peñafiel es de sobras conocido su odio a Leticia. ¿Se puede ser más soez? Sí, vamos a ver, es que han tenido algún desencuentro los dos. Hay alguna ocasión, doña Leticia casi en público le ha dicho que por qué escribes eso de mí. Porque él escribió algunas cosas, como por ejemplo, pues que, en fin, que trataba regular a su marido, o que había dicho que traigan a mi marido no sé qué producto en recepción. Entonces ella un poco le afeó alguna vez en público que escribiera eso. Entonces, claro, Peñafiel pues se enfadó. En la zarzuela parece existir una especie de maldición que afecta a los jefes de la casa porque lo cambian cada 2 días, casi bien, ¿no? Sí, bueno, vamos a ver, lo he comentado hace un rato, Sabino Fernández Campos salió mal, y otros salieron regular. Claro, no es fácil, yo me pongo en su lugar y no es fácil que de pronto te vas a la calle y pero ¿cómo? Si estoy yo aquí 10 años o lo que sea, ¿no? En cambio, el actual jefe de la casa, Jaime Alfonsín, lleva 20 años junto al rey, junto a don Felipe, y ahí está, ahí sigue estando. O sea que en este caso la simbiosis entre el jefe de la casa y el rey creo que es la más fuerte que nunca ha existido. Almansa insistió en que Felipe no era un rey en el banquillo. Bueno, esto hay que agradecérselo, ¿no? Sí, claro. Bueno, es que en aquel momento había gente, en fin, intentando, en fin, desacreditar, ¿verdad? Y Almansa tuvo que salir a defenderle, claro. ¿Y Aza hacía de consejero matrimonial? Bueno, todos hacían, pero con éxito regular. O sea que todos intentaron en más de una ocasión aconsejar sobre la condición de la persona que en aquel momento era la aparente novia, ¿no? Pero, como digo, con escaso éxito, porque tiene fama don Felipe de ser un personaje cabezota y tozudo, y eso desde pequeño, ¿no? Y por tanto, cuando se empeña, le cuesta bastante
que dé la marcha atrás. Interrupción temporal de la convivencia, o sea que se iban a separar estos dos, ¿no? No. O sea, que no se produjo eso. O sea, se habló de eso, hubo incluso una crónica famosa del diario ABC, que lo que es el ABC, diciendo que había dificultades en la pareja. Nunca se había publicado eso, Y claro, eso en boca del ABC montó una especie como de pelotera, ¿no? Se arregló enseguida, pero claro, insisto, si lo publica la ABC, ahora ya quizás no tanto, pero entonces era otra cosa, ¿no? Y entonces que dijera que había diferencias en la pareja provocó mucho eco. ¿Qué debe ser para ti la monarquía? La monarquía es un servicio, pero un servicio, vamos a ver, yo tengo la teoría, es mi teoría, de que las monarquías existen y funcionan en países que están orgullosos de su historia y que saben que su historia como país tiene que ver con la monarquía, y es caso de los países nórdicos y de Inglaterra, y por tanto es un servidor que engancha con la historia del país. Claro que como la monarquía no sirva, pues habrá que prescindir de ella. Urdangarín, un martirio para la institución. Bueno, ya lo han curado esto, ¿no? Sí. Bueno, no del todo, porque claro, Urdangarín sigue existiendo. Y es el padre de 4 personajes que están en el orden de sucesión de la corona de España. Dice que están en el 17 o el 18, pero que están ahí. Por tanto, son personajes públicos sus hijos. Y todavía no se ha divorciado de la infanta Cristina, no se han divorciado. Y están negociando un poco el acuerdo de divorcio. Y entonces eso todavía, eso hay que pactarlo todo. O sea, todavía un poco de dolor de cabeza sí que no. Demandar a los medios de comunicación si publican algo de los menores. Es un momento en el que, vamos a ver, los medios de comunicación, de los que yo formo parte, en ocasiones podemos extralimitarnos. Y entonces sacaron fotos de unos niños menores de edad, y entonces les oiga, mire usted, está prohibido eso, ¿no? Entonces avisaron de que no hicieran eso porque eso era ilegal. Bueno, pues muy bien, pues hasta aquí. Bien. Es un estudio sobre el perfil del rey Felipe, muy abierto y a veces muy minucioso e interesante de leer. Yo lo recomiendo, da una serie de información no del todo conocidas, por lo tanto leer Los hombres de Felipe IV de José Pezarena, editorial Almuzana. És fantàstico. Notícia en la secció de ciència. Una teràpia pionera que combat amb èxit el càncer de mieloma múltiple. L'equip d'investigació... Donem suport a la investigació en biomedicina i salut perquè notícies com aquesta continuïn apareixent als informatius, donant esperança a milions de persones. Només és progrés si progressem tots. Fundació La Caixa. Programa patrocinat per CaixaBank i Saba Aparcaments. Generosament.